Muy buenas tardes a todos y vamos a dar comienzo a este acto de presentación de la traducción al español de esta obra de Li Xiao, La primavera de Lancashire, que ha sido traducida y publicada en edición bilingüe por la editorial Cuadernos del Laberinto y que ha sido realizada por los profesores Consuelo Marco, que es profesora aquí en nuestra facultad, y también por Wantan Li Yen, que es profesor y coordinador del área de estudios de Asia Oriental y de chino en la Escuela Oficial de Idiomas. Es un enorme placer tener también con nosotros al excelentísimo señor José María Derli Liu, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en España. Y a las demás autoridades y académicos también quiero agradecerles su presencia, así como la de pues todos los compañeros que están aquí y los estudiantes y el público en general. Es una ocasión especialmente importante para nuestra facultad, para la Facultad de Filología, porque aunque nos hemos incorporado pues quizá más tarde que otras universidades, sobre todo que otras universidades europeas, donde los estudios sobre lenguas y culturas de Asia Oriental y específicamente sobre lengua y cultura chinas tienen una gran tradición, pero creo que lo estamos haciendo pues bueno, con la importancia que debemos otorgar al estudio de esta lengua y de esta cultura, y además pues bueno, con una energía que creo que se pone de manifiesto pues hoy mismo en la presencia de tantos estudiantes aquí. De hecho, la lengua china, dentro de las lenguas que se han empezado a ofrecer en los últimos años dentro de nuestra facultad, es una de las que más auge tiene. Como se puede ver pues por los datos de matrícula de los estudiantes, tanto de aquellos que la cursan dentro del grado en lenguas modernas y sus literaturas, como de aquellos otros que simplemente la eligen dentro de las posibilidades que tienen en sus diferentes grados, como el de español, como el de inglés o el de lenguas clásicas, entre otros, debido pues a la importancia que tiene el chino como lengua de comunicación internacional y como lengua pues cada vez más utilizada en diferentes ámbitos. Y también hay que mencionar pues la presencia entre nosotros de estudiantes de procedencia china que hablan por tanto esta lengua y que tienen también un peso destacado dentro de la facultad. En ese sentido pues la reorganización que tuvimos que acometer de departamentos dentro de la facultad, pues bueno, aunque en algunos aspectos pues fue polémica, pero al menos creo que pudimos aprovecharla para dar un realce como debía tener al área de estudios de Asia Oriental dentro de la facultad. Y en ese sentido pues hay que reconocer la labor de la profesora Consuelo Marco, que actualmente es la coordinadora, la directora de esta unidad de estudios de Asia Oriental dentro de la facultad, que se ha integrado dentro de un departamento más amplio constituido por lingüística, estudios árabes y también estudios hebreos. Con lo cual, bueno, yo creo que hemos conseguido configurar un departamento en el que están presentes los estudios que tenemos en la facultad sobre lenguas de, vamos a decir, el Próximo Oriente y toda Asia, que están llamadas pues a tener un desarrollo todavía mayor del que tienen en este momento. Estoy muy satisfecho porque en la facultad conseguimos tener dentro del grado en lenguas modernas y sus literaturas, y aquí nos acompaña hoy la coordinadora de este grado también, a la que agradecemos su presencia, pues hemos conseguido implantar de momento al menos un minor, lo cual yo creo que era el primer paso, y esto está haciendo ver no solo dentro de la facultad, que ya lo sabíamos, sino en toda la universidad, pues que la demanda de profundizar en el estudio de la lengua, la literatura y la cultura chinas en todas sus manifestaciones, pues realmente es importante y ha de llevar pues en un plazo, si no corto, que es como nos gustaría, pero como mucho en un medio plazo, pues al desarrollo de estos estudios, y esperemos que podamos implantar en no demasiado tiempo pues el mayor en chino, porque ya digo que no es solo que a nivel internacional pues parezca lógico hacerlo, sino que, como se está pudiendo ver en la demanda concreta de estos estudios dentro de la facultad, pues está plenamente justificado en que la mayor universidad presencial en España, como es la Universidad Complutense, pues acoja estos estudios. Y en este sentido pues creo que hay que destacar la labor de los profesores de esta área, y específicamente de la profesora Consuelo Marco,
porque, claro, el desarrollo de los estudios en una universidad, y sobre todo quiero decir esto en un momento en el que parece que están proliferando pues universidades que solo se dedican a la docencia, pero lo importante de una universidad es que combine la docencia con otros ámbitos destacados, y en el caso de las humanidades pues la investigación a lo que lleva pues es al estudio de la literatura, y como un producto de ese ocuparse del estudio de la literatura para nosotros es muy importante la realización de traducciones, que además sirven para cumplir un papel mediador que debe tener la universidad, y concretamente una facultad como la nuestra, que tiene esa vocación de poner en contacto diferentes culturas. Para quienes no vienen habitualmente a la facultad, yo les voy a pedir que cuando, bueno, espero que venga con más frecuencia, me refería a los estudiantes, que ellos lo pueden ver todos los días, pero me refiero para quienes no estén habituados con nuestra facultad, antes de marcharse sí que les pediría que cuando salgan al hall de nuestra facultad se detengan unos segundos a mirar la vidriera que preside la facultad. Es una vidriera muy hermosa, que realmente pues, fue hecha de nuevo porque se destruyó en la guerra civil, pero el proyecto original y la vidriera original remonta a los años 30 del pasado siglo. Pero digo que es una vidriera muy hermosa, aparte de por su diseño de Art Deco, de una de las casas más conocidas de la época, de Montmellán, pero si se fijan hay un interés en poner en ella símbolos de las diferentes culturas del mundo, lo cual era algo muy especial en la España de los años 30. Bueno, pues ahí, por ejemplo, se encuentra el escriba sentado de Egipto, hay un musulmán en oración, y hay, ya digo, diversos símbolos de las culturas que en aquel momento se estudiaban. Claro, en aquel momento en España Asia Oriental quedaba muy lejos, y por eso pues quizá la vidriera pues no representó ningún motivo específico de Asia Oriental, pero yo creo que recogemos ese espíritu que estaba allí de apertura a todas las culturas del mundo, y eso es lo que programáticamente queremos seguir haciendo. Esta facultad debe abrirse al estudio de todas las culturas del mundo, a su comprensión, a su conocimiento, y además un conocimiento que hacemos desde la filología. Y en este sentido pues recuerdo una cita de Edward Said, que a su vez recordaba pues a otros teóricos de la literatura anteriores, que insistían que la filología es la herramienta de comprensión hermenéutica más potente. ¿Por qué? Porque nosotros no nos conformamos con conocer las culturas desde fuera, sino que queremos conocerlas desde dentro, entrando en su lengua, entrando en sus formas de comunicación, y esa es la manera adecuada de enfrentarse a ellas. Y en ese sentido ya digo que la incorporación ya sin vuelta atrás, afortunadamente, de los estudios de chino a la facultad, y la previsible progresión de los mismos y de la oferta de estudios en los próximos años, pues creo que forman parte de ese acervo cultural que tenemos en la facultad. Así que en este sentido quiero felicitar a mi compañera, a Consuelo Marco, por liderar también esta aventura fascinante de desarrollar los estudios de chino y de lenguas orientales dentro de la facultad, y sin más pues vamos a proceder con la continuación del acto. En primer lugar, está previsto, y vamos a hacerlo así, dado que lamentablemente, porque hubiera sido mejor que estuviera aquí personalmente, pero no puede ser, que el autor del libro, Li Chao, estuviera con nosotros, vamos a proceder a ver un vídeo. Debo decirles que este vídeo, que ha mandado desde Taiwán, lo ha mandado el autor, que nació en 1934 en Miaoli, es uno de los escritores taiwaneses de origen Hakka más conocidos de Taiwán, ha obtenido numerosos premios y ha sido propuesto en varias ocasiones para el Premio Nobel de Literatura. Ha sido editor de la revista Arte y Literatura de Taiwán y presidente de la Asociación de Escritores Taiwaneses, además de haber presentado numerosos programas culturales de gran éxito en televisión. Luego, los traductores y las personas que me acompañan, que saben mucho más que yo de esto, lógicamente, pues les darán más información sobre el libro, pero creo que vamos a empezar con este vídeo para conocer al autor. Cuando quieras.我有同情心，我会关怀他人啦。对我来讲，不是你屁哦，人才下啊，你个背景啊，出到人啊，要上天是无用个，试验啊，我就安尼做。
那个出现，来迄个清穷苦的山峰，退有钱人种神灵，安尼背景，天牙白农民做个地方嘅头嘅，日本嘅泰国咧落台湾嘅时候，将遐等人先捉去了，这个样标牙白其中之一，所以台湾做穷人亲好装港田嘅天龙，天叫做港野。山野、港野嘅天路，天山都港山，山峰嘅港山咧，硬係唔係港山，山峰可以有錢人種樹林，按你嘅想法，你哪怕錯事有按你看，所以對人哋窮苦嘅非常低。另外一方面嘅想法當中，對於張太出面者嘅推嘅出面者嘅欺負了嘅勇士咧，所切到問題。人嘅災難當中，其中前太嘅一種係講，安尼人將人嘅實力當作商品嚟賣，一個商品天嘅下咧人做咗未成年嘅人，社會本人當作商品嚟賣，睇嚟你感到失敗輸不了。安尼喺全人類都有嘅幾多年台灣非常演出。就傷心、痛苦、悲哀，最後人命你會發現，如果第3年，你會發現3年是永遠唔會過3年，只有兩條路，天然嘅接觸就來出，將來就死咗嘅安尼嘅當比賽，呢個當本抗議嘅呢種，天條路咧，我走出來，我馬上就即刻去抵抗。切下嘅努力，所以咧喺歌唱咧，又喺實際成法當中，真嘅歌唱，因為呢本書咧，就偏重要嘅狀態。我這個理論裡面有一個講啊，表演它中心嘅課內教案，因為教案來參加人家嘅反抗，係從反抗切下開始，輸得不平。不滿所以呢個冇不應該嘅東西，做愛一個做人命，天個人乃義務，但天人屬的義，你看全部都係一個頓詞啊。哪個地方有翻譯嘅？比如哪個同樣嘅按個比喻做出來，他偏移的反抗。拼命喺偏移的反抗，輔助大家嚟到啲好處咯。所以嚟我照出嚟嘅災難，喺度咧入嘅以外嘅藝人咧，只有一條路，切下嚟做，冇嘢咧，切下嚟做我付出代價，用堅強嘅有啲行動，不但係難嘅人，仲係將我所災難嘅一片呀，以免牙嘅付出繼續救出來。作家啊，嘅情緒動態，跟住我上都未上，我試都未試，買到唔聽，所以我本來係成個南菜下學，而做個大年殺劇以後咧，準備我前往刺殺咧，下多嘅時間咧，哪個人物南菜下基本上刺殺，唔係難嘅嘢，因為佢非常樂觀嘅作家對人物嘅來源合理哦，我盡充嘅人物。從按你嘅時代，按你嘅背景就先嘅係行通嘅結局，咩嚟可以解決咧？所以最後咧，我是啥？我是嚟有加長嘅理由。譬如，要不然嗰種翻譯嗰種詞咧，係咩？所以係咩嚟？佢一係沙飛去面嘅嚟講，自己都有條吹。天然咧，但所以留下就係呢個意思。嗱，羅愛係有幾集嘅演出面嘅寫阿婆嘅吼。因為難才肯定你，我努力追求
很富有刚式的，所以用这个意思，这听的你就没事啊。你还哪个人在下个人物，高雄哪个没来这听的，你看这让你感受。我啦，吃饱嘛，来台湾来个老婆的里头，首先我就感谢来阮台湾教授将那个作品翻译成西班牙文，也喺台湾文化第一次出现嘅西班牙文，希望各位指教也得到我一个关心，谢谢感谢。Bueno, pues no podíamos empezar con más energía y desde luego el compromiso no es que se ve únicamente en la obra, sino yo que no conocía al autor y ahora he tenido la ocasión de verle, pues me he quedado realmente impresionado por su actitud vital. Voy a dar la palabra a continuación a don José María Derli Liu, que como decía antes es representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en España y además es una persona que desde sus estudios universitarios, desde el comienzo de sus estudios universitarios, ha estado muy interesado en la lengua española y a lo largo de su carrera pues ha estado implicado en actividades no solo académicas sino también diplomáticas con diferentes países de habla hispana, entre ellos pues Honduras, Paraguay, también Panamá. Y bueno, pues ahora mismo, como decía, pues es el representante aquí en España de la Oficina Económica y Cultural de Taipei. Así que, señor embajador, cuando quiera, pues tiene la palabra. Señor Don Eugenio Luján, decano de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Doctora Consuelo Marco Martínez, traductora y directora del Departamento de Lengua, Literatura y Cultura Chinas de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor Wang Tangli, traductor y presidente de la Asociación de Hakkanes de Taiwán en España. Señora doctora Alicia Ares, editora de Cuadernos de Laberinto. Muy estimados amigos y amigas, a todos muy buenas tardes. Gracias a su gentil invitación. Es para mí una gran satisfacción encontrarme hoy aquí en una universidad de tan enorme tradición y prestigio para participar en la presentación de la novela La Primavera de Lan Caixia, de admirado escritor taiwanés Li Chao, y más aún hacerlo en esta facultad de filología en cuyas aulas se estudia una de las lenguas más importantes del mundo, el español, idioma que además ha formado parte muy destacada de mi educación y de mi vida profesional y con la que me unen por tanto unos muy sólidos lazos personales y afectivos. A ello se suma la trascendencia del contenido del acto de hoy, la presentación de una edición bilingüe en mandarín y en español, de una de las obras más destacadas de la literatura Hakka de finales del siglo XX en Taiwán. Su publicación constituye un claro ejemplo de los excelentes resultados que estamos obteniendo en la consolidación de las relaciones e intercambios entre el mundo hispano y el taiwanés, concretados en este caso a través de arte y el lenguaje y en definitiva de la literatura. Gracias a esta cuidada edición bilingüe de texto de Li Chao, esta manera que hoy proponemos de salvar la barrera de idioma para favorecer los intercambios entre ambos países, nos proporciona grandes satisfacciones y excelentes resultados. Tal ha sido precisamente mi prioridad desde que llegué a España desde ahora cerca de 4 meses, el fomento y desarrollo de las relaciones sustanciales entre ambos países, España y Taiwán, especialmente en ámbitos tan importantes para nosotros como comercial, turístico, cultural y académico. Además de la publicación que hoy nos ocupa,
he de recordar otro importante logro que hemos conseguido, y es que por primera vez en España un canal de televisión, Distrito Televisión de la Comunidad de Madrid, está emitiendo en la actualidad una serie taiwanesa doblada al español, El Nuevo Mundo, una conocida producción de gran éxito en Taiwán. Iniciativas de este tipo en las que también estamos trabajando y esperamos aumentar y consolidar facilitan que los espectadores españoles obtengan a través de nuestras creaciones un conocimiento más profundo de la realidad de Taiwán, conozcan nuestros paisajes, nuestro entorno, nuestra sociedad y, en definitiva, nuestra forma de vida. Tan decidida apuesta por el intercambio de informaciones y conocimientos entre distintas culturas no puede entenderse hoy sin el uso de Internet, por lo que queremos hacer especial hincapié en la promoción de nuestra web y redes sociales como canales para difundir nuestras actividades y, por supuesto, nuestra cultura. Desde aquí aprovecho esta oportunidad para invitarles a visitar nuestros Facebook y Twitter de Taiwán en España, desde donde estamos dando ya difusión a la edición de esta obra bilingüe y otras muchas iniciativas que estamos tomando para dar a conocer España en Taiwán y viceversa. En lo que respecta a intercambio académico, he de mencionar, aprovechando la oportunidad que me brinda este entorno universitario, la convocatoria de becas que nuestro Ministerio de Educación ofrece anualmente para que los españoles puedan estudiar chino mandarín en Taiwán, o para obtener títulos de grado, máster o doctorado en nuestras universidades. Son cada año más los estudiantes españoles que se interesan por ellas, y desde aquí quisiera animar a los presentes a que también lo hagan. Otra de las maneras de afianzar nuestras relaciones con España es a través de intercambio comercial, que está creciendo notablemente en los últimos años y que en 2018 alcanzó la cifra de 1.941 millones de dólares estadounidenses. En la actualidad estamos realizando grandes esfuerzos para aumentar las exportaciones de España a Taiwán, en especial de los 3 productos estrella de la industria agroalimentaria de España: el jamón ibérico, el vino y el aceite de oliva. Conviene no olvidar, y es el mensaje que siempre queremos dar a empresarios españoles interesados en hacer negocios con nosotros, que desde el punto de vista económico, Taiwán es en la actualidad el 18º mayor exportador mundial y el 19º mayor importador, y está considerado como el 20º mejor país del mundo para hacer negocios y el 10º en términos de libertad económica. Pero sobre todo, de lo que más orgullosos estamos los taiwaneses es de que Taiwán sea hoy un ejemplo para toda Asia de desarrollo político, cultural, social y económico, y un modelo de democracia consolidada, caracterizada por su respeto hacia valores universales, tan imprescindibles para nosotros como la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos. Y por encima de todo, somos, como también lo es España, un Estado de Derecho. Precisamente en el ámbito de tales valores, me parece muy destacable de una obra como la primera de Lan Caixia, lo que representa como exponente de triunfo de la libertad de expresión en el Taiwán de los últimos años. El libro, de impactante y duro contenido, fue prohibido durante un corto tiempo, poco después de haberse puesto a la venta en el año 1985, cuando nuestra sociedad todavía no había iniciado la vertiginosa evolución hacia las libertades sociales que experimentó pocos años después. La rebeldía, la resistencia es la mayor
virtud de la naturaleza humana. Es una de las afirmaciones del autor que ha llamado poderosamente mi atención. Tales palabras reflejan el carácter luchador de la mujer protagonista ante las adversidades de un entorno inhóspito y agresivo hasta la más absoluta e inhumana crueldad. Gracias en gran medida a la existencia de mujeres con tal determinación y resistencia. Taiwán y otros muchos lugares en el mundo han evolucionado tan espectacular como positivamente en los últimos años, sobre todo en lo que respecta a la consideración de la mujer en la sociedad. Así, hoy los taiwaneses podemos decir con orgullo que contamos con una de las sociedades más concienciadas con la igualdad de género de toda Asia, con grandes avances alcanzados en este sentido. Como ejemplo más ilustrativo he de recordar que hoy tenemos como jefa de Estado a la primera presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y que contamos con un 38% de representación femenina en nuestro poder legislativo. Es cierto que, como en muchos otros países, todavía nos queda camino por recorrer en materias tan trascendentes como el trabajo, como el trato discriminatorio hacia las mujeres y sobre todo en la erradicación de la violencia de género, que siguen siendo graves preocupaciones de las sociedades modernas. No obstante, puedo afirmar que tanto en Taiwán como en España estamos en el buen camino para conseguir que ninguna mujer en el mundo pueda pensar como lo llega a hacer el personaje de Lan Caixia, que la vida pueda dar más miedo que la propia muerte. Confío en que la lectura de esta emotiva historia de superación y resistencia sea de agrado de todos ustedes y que despierte su interés no solo por la literatura de Taiwán, sino sobre todo por su realidad política, cultural, social y económica, que he tratado de resumir brevemente en mis palabras. Espero que con todo ello conozcan más en profundidad un país que siempre estará dispuesto a recibirles con los brazos abiertos y con el corazón cálido. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, señor embajador. Y bueno, agradecemos su presencia. Sabemos que tiene ahora otros compromisos, así que pues le agradecemos que haya podido venir. Eso es. Y nada, y esperamos tenerle en la facultad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos entonces con la presentación y a continuación voy a dar la palabra al doctor Wantan Li, que es presidente de la Asociación Hakka de Taiwán en España, que es la asociación que ha patrocinado esta traducción. El doctor Li es profesor titular de chino en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid y de hecho es el jefe del departamento de chino. Además está vinculado también con nuestra facultad, puesto que ejerce como profesor de chino en el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores, además de otras ocupaciones como ser asesor lingüístico del Ministerio de Asuntos Exteriores en España y coordinador de cursos de chino en varias instituciones importantes. Así que es un placer tenerte aquí una vez más y cuando quieras. Muchísimas gracias. Estimado decano de la Facultad de Filología, señor don Eugenio Luján, y directora de Estudios de Asia Oriental, doctora Consuelo Marco, y directora de la editorial Cuadernos del Laberinto, Alicia Alés, y queridos amigos, alumnos, señores y señoras, muchas gracias y muy buenas tardes. Y es para mí un honor el poder estar aquí con vosotros, representando la Asociación
de Hakka, de Taiwán, aquí en España. Y yo soy del pueblo Hakka de Taiwán. Y llevo casi 40 años aquí en España. Y terminé mi carrera en la Universidad Complutense de Madrid, justamente este edificio. Y acabo de ir a la biblioteca, que es el lugar que siempre frecuento, de 8 a 8. Y el tiempo pasa volando. Tengo muchos cariños hacia esta universidad. En fin, soy de la Complutense y estoy muy orgulloso de serlo. El pueblo Hakka, vosotros no, parece que nunca ha oído, ¿no? El pueblo Hakka es una rama de la nacionalidad Han y tiene un carácter muy pacífico y a la vez muy luchador. El ideal familiar es estar muy unidos y obedecer y respetar a los mayores. Hakka significa pueblo invitado, porque tradicionalmente emigraba continuamente a nuevos lugares y entonces, para distinguirlo del pueblo nativo, lo llamaban pueblo invitado. Y esta rama de nacionalidad china Han, a lo largo de la historia, ha llevado a cabo 5 movimientos migratorios importantes a otras provincias chinas, que son, primero, en año 300, por motivo de una epidemia. 2, el año 800, huyendo de la guerra Anshi Zhiluan. Tercero, el año 1253, en la dinastía Song, huyendo de otra acción bélica, que es Jin Kang Zhi. En año 1500, entre final de dinastía Ming y principio de Qing, también huyendo de la guerra. El último sería año 1851 a 1864, por el levantamiento de Hong Xiuquan de Taiping Tianguo, suponiendo que hay muchos alumnos chinos que saben la historia. Así que somos pacíficos y a la vez luchador. No tememos a nadie y queremos paz. Por eso, en el año 1500, mi antecesor ha trasladado a Taiwán, es por evitar la guerra, precisamente por eso. Y hoy en día hay aproximadamente 90 millones de hakkaneses en el mundo. Entre ellos hay 4 millones en Taiwán. La cultura Hakka es muy especial. Dicen que los chinos están por todo el mundo y seguro que entre ellos hay muchos hakkaneses. Por ello, en España hemos formado la Asociación Hakkanesas de Taiwán en España para fomentar y conservar su cultura. Para la traducción de la obra de Li Chao, Lan Caixia de Sun Tian, al español, hemos colaborado con el Ministerio de Asuntos Hakka de Taiwán en España y con el área de Asia Oriental de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Y la Asociación Hakka de Taiwán en España quiere propagar su cultura hacia el exterior. Y creemos que a través de la traducción podemos fomentar los lazos entre los dos pueblos. Al final, después de que la traductora Consuelo Marco nos hable del autor y de la obra, ofrecemos un vídeo sobre la vida y las costumbres de los Hakka. Esperamos que les guste. Y bienvenidos a mi pueblo Hakka de Taiwán. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por esta presentación y esta información sobre los Hakan, que efectivamente a quienes no estamos familiarizados con esta cultura nos ha servido para ponernos más en contacto con ella. Y voy a dar la palabra a continuación a doña Alicia Ares, responsable de la editorial Cuadernos del Laberinto, que es donde se ha publicado esta edición bilingüe de la primavera de Lan Caixa, y a la que desde ya felicito porque bueno, pues en esta facultad especialmente sabemos lo que cuesta editar un libro, pero al mismo tiempo lo importante que es, y es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Cuando quieras. Muchas gracias, Eugenio, muchas gracias a mis compañeros de mesa, a todos los asistentes y por supuesto a esta facultad a la que yo también tengo muchísimo cariño. Yo voy a hablar desde el punto de vista de editora, porque posteriormente la doctora Consuelo Marco nos va a explicar más en profundidad todo el tema de la filología del libro y su narrativa. Pero desde el punto de vista de editora, para nosotros fue un reto penetrar en una cultura como es la taiwanesa y concretamente más en la jacanesa. Teníamos la experiencia previa de que hacía 2 años habíamos editado una antología de poesía contemporánea taiwanesa. Habíamos tenido resultados muy buenos y había habido mucho interés en la sociedad española. En este caso el libro lo hicimos en trilingüe, en inglés, en chino y en español, y la Universidad de Tanshui en Taiwán nos invitó a participar en unas jornadas que hacen todos los veranos sobre poesía. Fue una experiencia única y esto nos animó a seguir ahondando en esta cultura que literariamente tiene tanto que ofrecer a Occidente. En este caso, en la primavera de Lan Caixa, tenemos la gran suerte de que es la primera vez que se edita no solamente en España, sino también en Europa. Y la Asociación Jacanesa en España confió en nuestra editorial, en Cuadernos del Laberinto, para llevar este reto. Hicimos el libro en edición bilingüe, un tomo en cada lengua, y temíamos un poco los resultados, no sabíamos muy bien cómo iba a ser acogida tanto por la crítica como por los lectores, pero ya han pasado 8 meses desde su edición, que fue en el verano del 2017, y los resultados han sido muy positivos, tanto en ventas como en críticas. Ha habido muchos comentarios en revistas especializadas. Solamente voy a citar un par de frases de algunas revistas. Por ejemplo, en Madrid nos comentaban que la primavera de Lan Caixa y de Liang Chao es un trágico pero brillante cántico sin precedentes en la literatura taiwanesa. O en la revista Almiar decían que es un alegato contra la violencia en cualquiera de sus formas y que nos enseña a valorar bases tan obvias como una familia unida, una sociedad que lucha contra el abuso sexual y el saberse víctima y no culpable. Esta la otra vertiente del libro, que es la que nos hace apreciar, por lo menos a mí como mujer y supongo que todos los que estamos aquí, el valor de vivir en una sociedad que penaliza la violencia no solamente contra la mujer, sino también contra los menores. Esto también nos animó mucho en la editorial, sabiendo que era un tema muy duro, que era un tema que encima iba a abrir las puertas de la cultura jacanesa en España, pero vimos que era un libro que tenía que publicarse justamente por el valor de la superación que transmite. Por mi parte esto es todo. Es decir, que estamos encantados con la respuesta de los lectores españoles y que cualquier lector que se adentre en este libro se sentirá enseguida inmerso por el ritmo que posee. Enseguida es un libro en el que suceden muchas cosas y desde un punto de vista desde fuera, desde la sociedad que está hoy reflejada, como desde el punto de vista desde la propia protagonista, que nos va narrando todos sus sentimientos y emociones. Por eso este libro tan cargado de ritmo es el que hemos querido que sirva de puerta a esta unión con la Asociación Jacanesa en España. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, y enhorabuena de nuevo por haber asumido la edición de este libro. Y voy a dar la palabra, en último lugar,
pero en un lugar de honor, a Consuelo Marco, que como decía antes, pues es profesora, compañera aquí en la Facultad de Filología. En realidad, Consuelo aquí no necesita presentación porque estoy viendo que gran parte del público pues son estudiantes suyos, y quienes no lo son pues somos compañeros tuyos y te conocemos bien. Pero quizá para los estudiantes, porque a veces pues nos conocen a los profesores en el aula pero no saben cuál es la dedicación que hay fuera de las paredes del aula. Por eso quiero destacar algunos aspectos de la dedicación docente, investigadora y profesional de Consuelo Marco. Como decía antes, es profesora titular de Lengua, Literatura y Cultura Chinas aquí en la Facultad de Filología, pero también quiero destacar, además de su papel como coordinadora, directora del área de estudios de Asia Oriental, también su labor al frente del Grupo de Investigación de Sinología Española Complutense, que, bueno, pues aunque de reciente creación, pero realmente viene a recoger y a agrupar pues todos esos esfuerzos que se estaban realizando en el ámbito de los estudios sobre lengua, literatura y cultura chinas en nuestra universidad, y que además, me voy a adelantar al anuncio, aunque se difundirá más adelante, para el mes de junio de este año pues se está encargando de organizar el primer Congreso Internacional de Sinología Española Complutense, que creo que va a marcar pues un punto de inflexión para precisamente llevar más adelante todavía los estudios de lengua, literatura y cultura chinas en la facultad. Realmente podemos resumir la trayectoria profesional y académica de Consuelo diciendo que su nombre siempre aparece cuando se está hablando de algo que tenga que ver con chino en España y en la ciudad de Madrid, porque bueno, pues la podemos encontrar impartiendo cursos sobre protocolo de los negocios en Casa Asia, que es una de las instituciones pues más importantes para la vinculación y el conocimiento con los países asiáticos, no solo de Extremo Oriente, sino en general, pero también implicada en la organización de cursos de lengua y cultura china en diferentes instituciones y a diferentes niveles dentro de nuestra propia universidad, con una actividad que realmente resulta muy llamativa. También quiero destacar su papel en la creación de herramientas e instrumentos para la enseñanza de chino a españoles, porque eso es una labor fundamental y bueno, pues en otras lenguas se ha contado con una tradición que venía ya desde hace mucho tiempo, pero en este caso pues ha habido que preparar materiales nuevos adaptados a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades, para poder afrontar con garantías de éxito esa enseñanza de la lengua china, para a través de ella pues acceder a su literatura y a su cultura. Y bueno, podría aburrirles con el listado de publicaciones, de capítulos de libro, de artículos y de congresos en los que ha participado, pero solo les voy a dar un dato para que vean cuál es su implicación en esta labor de formación de académicos de alto nivel que tienen que ver pues en esa doble dirección de enseñanza de chino a españoles y enseñanza de español a chinos, que también ha practicado con certeza. Y quería decirles que sorprende, y realmente es un dato que pocos podríamos lucir, su participación como directora o codirectora en 19 tesis doctorales, que realmente eso lo que indica pues es una vocación de magisterio, de formación, y ya digo pues que gracias a ella pues los conocimientos en España de chino y en el mundo chino sobre España pues creo que se han visto ampliados, y ella pues ha contribuido enormemente a esta doble dirección que mencionaba. Así que pues nada, es un placer darte la palabra, además como traductora del libro, lógicamente, y cuando quieras. Bien, muchísimas gracias. Bien, buenas tardes. Es un honor y un privilegio el estar hoy con todos ustedes, precisamente aquí en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, en este acto tan especial. La presentación de la edición bilingüe en chino y en español de la novela La primavera de Lan Chaixia, obra clave en la literatura hakka del Taiwán de los años 80 del siglo XX y hasta ahora inédita en Europa. En primer lugar, quiero dar las gracias a mi querido y admirado decano Eugenio Luján, el único que ha apostado por los estudios de Asia Oriental y en concreto sobre China en esta facultad. En todo momento he contado con su apoyo
y me he sentido arropada por él, a la vez que me ha inspirado fuerza y seguridad. En el siglo XXI han surgido nuevas y urgentes realidades a las que hemos de hacer frente, y la Universidad Española, y en concreto la Complutense, no pueden quedarse atrás. La traducción y publicación de este libro ha sido posible gracias a la Asociación de Hakka de Taiwán en España, al Ministerio de Asuntos Hakka de Taiwán, a la editorial Cuadernos del Laberinto y a su directora Alicia Ares, que se ha implicado con entusiasmo en esta obra. Además, he de decir que no es la primera vez, puesto que ya en 2017 esta misma editorial publicó Antología de la Poesía Taiwanesa, que reunió a 19 poetas, entre ellos a Li Guixien, otro de los candidatos al Premio Nobel de Literatura, y a cuya presencia tuve también el placer de asistir. El autor de La primavera de Lan Chaixia es Li Qiao, uno de los escritores más conocidos en Taiwán. Li Qiao ha obtenido diversos premios. Es el editor de la revista Arte y Literatura de Taiwán, el presidente de la Asociación de Escritores Taiwaneses, el presentador del programa de televisión Revista en Taiwán y el director del programa Literatura en tu hogar. Su novela 3 canciones en la noche gélida ha sido llevada con gran éxito a las pantallas de la televisión. La literatura china clásica, común y compartida, cuenta con numerosas traducciones al español, generalmente a través del inglés o del francés. Me refiero especialmente a obras que ya son patrimonio de la humanidad y cuyos personajes se han convertido en claves hermenéuticas fundamentales para la comprensión de las artes figurativas y escénicas no solo de China, sino de todo el Extremo Oriente. Por ejemplo, el libro de los cantos, de la historia y de los cambios, los clásicos del confucianismo y del taoísmo, los grandes poetas y cuentistas de la dinastía Tang, y novelas como El pabellón occidental, El romance de los 3 reinos, Viaje al oeste, Chin Pin Mei, Los extraños cuentos de Liao Chai, tan elogiados por Borges, Los mandarines, El bosque de los letrados y Sueño en el pabellón rojo, que es el equivalente a lo que representa el Quijote en la literatura española. La literatura china moderna nace con la revolución literaria del 4 de mayo de 1919. Es lo que también se conoce con el llamado movimiento de la nueva cultura, con su defensa de la lengua vernácula y del escribir y hablar de la misma manera, en detrimento del chino clásico. Para comprender y contextualizar esta literatura china moderna, es fundamental tener en cuenta una serie de acontecimientos históricos, entre ellos la invasión de los países imperialistas, la guerra del opio y la firma de los tratados desiguales, la guerra sino-japonesa, la revolución de 1911 y el derrocamiento del emperador, la proclamación en 1912 de la República de China, la guerra civil entre nacionalistas y comunistas y el establecimiento en 1949 de la República Popular China, con el consiguiente refugio del Partido Nacionalista en la isla de Taiwán. Dado el diferente devenir histórico, a partir de entonces
la literatura china moderna y contemporánea avanza por diferentes caminos y abarca, por tanto, diferentes ámbitos socioculturales. Por ello, tenemos que especificar la ubicación geográfica de la región de China de que se trata, para diferenciarla de otras zonas donde también se habla chino. Así, especificamos y distinguimos entre la literatura china del continente, de Taiwán, Hong Kong, etc. La literatura taiwanesa, y más aún la de los autores de origen Hakka, es una gran desconocida en Occidente y tampoco aparece en los programas de literatura china que se imparten en las universidades españolas, aunque sí en las universidades de Estados Unidos, de Francia, Alemania, Italia. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX hubo un boom de la literatura china en el mercado español. Eran traducciones que provenían de obras escritas únicamente en China continental. El desarrollo de la literatura taiwanesa en el extranjero ha seguido un camino similar al de las relaciones de asuntos exteriores. Durante varias décadas, en España no fue posible encontrar ninguna obra de literatura taiwanesa traducida al español, ni teatro ni poesía, hasta que en 2008 aparecieron los libros ilustrados de Jimmy Liao, pioneros en este mercado. Este es el marco general en el que hay que insertar la obra que hoy presentamos y ofrecemos a los lectores, La primavera de Lan Chaixia. La obra comienza y se cierra en un mismo escenario, y a lo largo de los acontecimientos y evolución psicológica de los personajes, el tiempo físico real transcurre paralelo al estado emocional de las dos hermanas protagonistas. Las nubes, la lluvia, el sol, el anochecer, el amanecer reflejan y acompañan al sufrimiento, toma de conciencia y desenlace, sintetizados a su vez en el simbolismo de la portada. La obra se estructura en 8 capítulos y presenta un argumento duro, cargado de sexo y violencia, en donde se narra el impacto, dolor, concienciación y despertar de Lan Chaixia y su hermana, jóvenes inocentes menores de edad a las que su padre vende y se ven obligadas a entrar en el sórdido mundo de la prostitución. Y, como telón de fondo, una sociedad machista e hipócrita que cierra los ojos a la cruel realidad o que las condena y juzga sin compasión. Padres, mafiosos, matones, familiares, autoridades e instituciones, todos colaboran con la acción o la inacción en mantener esa podredumbre que se transmite y penetra por las más profundas raíces de la sociedad. No obstante, con un lenguaje y estilo claro, directo y duro, pero en momentos también tierno y poético, La primavera de Lan Chaixia se erige como un canto a la superación y rebeldía como virtudes clave y diferenciadoras del ser humano. Nos hace reflexionar y pone en entredicho la figura del padre y el concepto confuciano de piedad filial, Xiao Sun Fumu, es decir, la obediencia y docilidad de los hijos hacia los padres solo por el mero hecho de serlo. Y nos hace plantearnos también otros temas que siguen inquietándonos y gozando de gran actualidad.
situación de inferioridad de la mujer dentro de la jerarquía patriarcal y su papel como hija de o mujer de. Matrimonios de conveniencia, obsesión por el hijo varón, necesidad de educar y cambiar la mentalidad de las mujeres, pues son precisamente ellas las que reproducen e inculcan esos mismos valores en sus hijos. ¿Es más fuerte el lazo de la sangre o el lazo del sentimiento forjado con el cariño del día a día? ¿Hasta qué punto ciertas actitudes de hombres y mujeres son genéticas o fruto de la educación? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Cómo se valora la homosexualidad? ¿Es posible llegar a comprendernos y a compenetrarnos más allá del sexo? ¿Sabemos realmente lo que queremos o vamos a tientas y nos movemos por convencionalismos? ¿Cómo reaccionamos cuando salimos de nuestra zona de confort? ¿Cómo encauzamos el anhelo de que otra relación de pareja, otra vida y otro mundo son posibles cuando las circunstancias externas nos asfixian y atemorizan? Li Xiao, como hace en otras novelas, artículos y ensayos, defiende y argumenta aquí, desde un punto de vista psicológico y social, lo que denomina filosofía de la rebeldía. Esta surge de la evolución interna del ser humano y del progresivo crecimiento personal, y se asienta y relaciona con la corriente filosófica del existencialismo, que se centra en el análisis de la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual y el significado de la vida. La existencia precede a la esencia. No hay una naturaleza humana que determine a los individuos, sino que estos son libres y totalmente responsables de sus actos, lo que conlleva la creación de una ética de la responsabilidad individual, más allá del moralismo, prejuicios y de cualquier sistema de creencias externo a él. El individuo debe reaccionar y actuar por sí mismo, sin esperar a que los otros o la sociedad le solucionen el problema. Li Xiao insiste en que sin rebeldía no hay vida. Todos en nuestro día a día nos enfrentamos a situaciones en las que tenemos que reaccionar y alzarnos. No podemos permanecer impasibles ante un asunto nacional, social, familiar o personal. No nos queda otra opción que luchar contra ellos. De lo contrario, seremos sometidos y moriremos en vida. Para la supervivencia y una vida plena y justa, es necesario que el individuo se enfrente a la injusticia, a la corrupción. En el caso que nos ocupa, Lan Chaixia, una mujer joven, sola y débil, sufre un largo proceso de contradicciones y sufrimiento interno, hasta que llega a la clarividencia y convencimiento de que la única salida es tomar conciencia y luchar, a una costa de sacrificarse a sí misma. Es una decisión firme, totalmente sentida y reflexionada. Claro que esa lucha y rebeldía tiene inevitablemente un precio: humillación, sufrimiento, desesperación, muerte y prisión permanente. Pero con ese sacrificio salva y da esperanza a otras mujeres. Así avanzan las sociedades,
con todas sus manifestaciones. Por esos sacrificios personales podemos gozar después de bienestar, derechos y libertades. Ahora bien, derechos y libertades que luego hay que conservar y proteger para evitar retroceder e incluso perderlos. En resumen, podemos afirmar que la primavera de Lan Xia, hasta ahora inédita en Europa, es un claro ejemplo de la valiosa literatura taiwanesa contemporánea. Pero la buena literatura no tiene fronteras y a través de la traducción establece un puente entre culturas. La primavera de Lan Xia es, pues, local y a la vez oriental y occidental, en definitiva universal, pues se puede entender y aplicar a todas las sociedades y seres humanos. Yo les invito a disfrutar de su lectura, a oír otra voz, la voz del individuo comprometido con su propia libertad y con la sociedad. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Consuelo, por esta presentación y esta panorámica de todo aquello que nos ofrece el libro. Vamos a abrir ahora un turno de intervenciones por si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta antes de pasar a un vídeo con el que vamos a cerrar este acto. Pero antes os animo especialmente pues, a los estudiantes a que intervengáis y hagáis pues, cualquier pregunta o reflexión que queráis proponer. Venga, animaos. Pues mis alumnos, los que estudian conmigo literatura china, pues justamente todo esto que he comentado, esos acontecimientos históricos que son necesarios para enmarcar la literatura, bueno, no solo clásica, sino moderna y contemporánea, también lo han estudiado. Así que cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier curiosidad que tengáis. Bueno, voy a empezar yo, a ver si se anima después a seguir. Y desde pues el desconocimiento casi absoluto sobre este tipo de literatura y sobre la literatura taiwanesa en general, yo lo que quería preguntarte es, o preguntaros, ¿qué es lo que más diferenciaría o qué diferenciaría principalmente la literatura no solo Hakkan, sino taiwanesa en general, de lo que sería la literatura en chino producida en la República Popular? ¿Qué temas hay diferentes? ¿Qué serían los rasgos más característicos de esta literatura? Bueno, ya hemos comentado que después de 1912, después de la proclamación de la República de China, tiene lugar la guerra civil, nacionalistas, comunistas y a la vez la invasión japonesa. Durante ese tiempo deciden establecer una tregua para expulsar al enemigo externo. Una vez expulsado, continúa la guerra, los comunistas van avanzando y los nacionalistas se refugian en la isla de Taiwán. Bien, en 1949 se proclama ya en el continente lo que es la República Popular China. Esta fecha es fundamental, puesto que a partir de este momento las diferentes literaturas, las diferentes sociedades, la política, la historia, va a ir por diferentes caminos. China y Taiwán. En un principio, tanto con Mao Zedong como con Chiang Kai-shek, había en ambos lugares una dictadura pura y dura. Después de Chiang Ching-kuo, del hijo de Chiang Kai-shek, empieza Taiwán a abrirse. ¿Por qué? Porque Taiwán lo tenía muy claro. Si quería hacerse diferente y quería sentirse acogida a nivel internacional, lo que tenía que hacer era diferenciarse y aceptar las reglas del derecho internacional. Pronto empezó a haber sufragio universal, apertura. Los que salían en esos momentos eran todos de Taiwán, de Hong Kong, de Macao, porque ya sabéis que en China continental, hasta el año 78, en que llega al poder el pequeño gran timonel,
el llamado Deng Xiaoping, este hombre bajito, regordito, chiquillo, pero muy inteligente. Hasta entonces no podían salir del continente. Por tanto, hasta ahora, los que teníamos además en España en concreto en ese momento, repito, eran sobre todo de Taiwán, Hong Kong y Macao. Entonces, Taiwán, la evolución que ha ido teniendo es someterse a las reglas internacionales. Estaba en la Organización Nacional de la Salud, en las Naciones Unidas, en todos los mecanismos internacionales y todas las reglas del derecho internacional. Hay sufragio universal. Claro, evidentemente, en un principio, el que triunfa es un nacionalista, porque claro, Taiwán es muy pequeña, pero si tenemos en cuenta que llegan de China continental, llegan a Taiwán y claro, también, no voy a decir invaden entre comillas, pero bueno, también llegan allí y se hacen con el control económico, ¿no?, y político de la isla. Entonces Taiwán, aunque sea muy pequeña, en su interior también hay una clara diferenciación entre los Penshengren, los que ya estaban allí, y los Waishengren, los que estaban en el exterior. Claro, con el paso del tiempo ya pues las generaciones se han ido evidentemente mezclando, pero a nivel de elecciones, siempre que hay alguna de ellas, se vuelve con el interés que posea cada partido a resucitar esas cicatrices y esas heridas. Entonces, en un principio, los que ganan por sufragio universal, pero bueno, son nacionalistas. Entonces, Taiwán yo pienso que llega a su mayoría de edad, democráticamente hablando, cuando gana el primer presidente taiwanés de la isla, o sea, de la isla de Taiwán. Entonces, a partir de ahí, pues hay apertura, salida al exterior, oriental, o sea, de chinos de Taiwán, occidentales, entran, salen, se traducen muchísimas obras, en Taiwán mucho antes que en China, toda la generación del 27, del 98, los modernistas, obras también de la literatura, bueno, por supuesto española, clásica, eso sí, pero también mucha literatura moderna, contemporánea. Entonces, a partir de ahí, ¿qué diferencia tenemos? Que se va a reflejar en la literatura. En China continental, la dictadura del partido único, no hay separación de poderes. Es verdad que con esa dictadura y gracias a las reformas que inició Deng Xiaoping ha habido un progreso económico tremendo. O sea, yo la primera vez que fui a China fue en el año 80 y era una China en blanco y negro. Todos vestían igual, no había nada. Ahora yo voy prácticamente todos los años y yo cada año veo el gran cambio. Ahora en China continental es verdad que el progreso económico es abismal. Hay gente que ya viste de colores, hay alegría, todo tipo de grandes almacenes, unos rascacielos tremendos. Eso es cierto económicamente. Otra cosa, digamos, es la parte de los derechos humanos y libertades. Otro camino. Taiwán, evidentemente, fue mucho antes por esa vía democrática y se unió también al bloque que constituía Japón y Corea del Sur. Entonces, en Taiwán, repito, había elecciones democráticas, había libertades. Entonces, ¿qué sucede? Que todos esos temas, que al principio, insisto, al principio eran los mismos, cuando se fueron con Chiang Kai-shek, pues ¿qué temas aparecían? Pues la guerra civil, claro, cada bando, evidentemente, defendiendo a los suyos. Guerra civil, invasión de los japoneses, cosa que todavía seguimos encontrando actualmente, tanto en China como en Taiwán. Uno pone la televisión y en todo momento se encuentra una serie, una película que trata de la invasión japonesa. ¿Por qué? Porque eso aumenta el patriotismo de los chinos. Pero, repito, con el paso del tiempo, en Taiwán llega la democracia, los derechos humanos, y entonces ya los temas van cambiando, evidentemente. En China continental se vive lo que denominan literatura social, impuesta por el Partido Comunista. Mientras que Taiwán avanzaba por esa otra vía, en China continental es la literatura social, de carácter marxista-leninista. Es decir, la concepción de la literatura como un arma, ¿no?, de educación social. Claro, ahí lo que prima es el contenido, una serie de valores para educar al pueblo. Mientras que en Taiwán se buscan nuevas vías. Entonces ya el pensamiento, las formas, los temas evidentemente van cambiando. A lo largo de estos años también
Y fruto de esos acontecimientos históricos, lo que se refleja siempre en la literatura, podemos observar también que en la sociedad de Taiwán hay dos franjas también claramente diferenciadas, entre aquellos que todavía se sienten unidos al continente y aquellos que ya se sienten pues totalmente como desgajados. Y esto se observa en las elecciones. El Partido Nacionalista y el Partido Democrático Progresista, que es el que proviene de Minjintan, de los antiguos independentistas, para que me entendáis, se van alternando en el poder. Pero repito, es una sociedad también muy fracturada, que se observa claramente pues en los temas, en las formas y ya en el sentimiento también de la población. Ahora bien, una cosa muy importante: los chinos siguen reconociendo esa literatura clásica. Claro, antes, digamos, de esa fragmentación, existe una literatura clásica muy rica. Lo he comentado antes y mis alumnos ya lo saben porque lo estamos repitiendo en clase. Toda esa literatura clásica del libro de las horas, de los cambios, de la historia, poesía y cuentos de la dinastía Tang, obras que son clave ya y que influyen en la escultura, pintura, arquitectura de China y del extremo oriente. Sueño en el pabellón rojo, los mandamientos, ellos sienten esa unión. Pero es cierto que a partir de 1949, por una serie de circunstancias políticas, políticas y sociales, ha habido un cambio en los temas y en la forma de expresión. Y luego otra cosa también muy importante, también en China continental se ve claramente cómo hay paréntesis de libertades. Y ahí es cuando la literatura y el arte occidental entran de nuevo. Me refiero, por ejemplo, a la apertura que hubo en los años 30, y también antes del 87, de la década de los 70, de los 80, también hay apertura al exterior que se ve bruscamente interrumpida por la matanza de Tiananmen. A partir de entonces, otra vez, evidentemente hay un cambio. Viene el miedo. ¿Y qué pasa? ¿Qué literatura nos encontramos? Pues una literatura que intenta evadirse de esos problemas sociales, que acude más a la individualidad, ¿no? Y luego también que con frecuencia acude a un cierto morbo, acudiendo a espacios un tanto degradantes, la droga, el sexo. Y ojo, mucho cuidado, porque muchos libros que se están traduciendo al inglés, al francés, al español también, es de ese tipo de literatura. O sea, hay mucha literatura, sí que es literatura de masas, pero no son buenas obras. Los escritores llegan a un gran público, repito, que se deja llevar por esa morbosidad, pero que no cuida en absoluto la forma. Y también nos engañan, porque generalmente en la solapa pues suele aparecer: este libro está prohibido por Pekín. Entonces eso ya vamos a leerlo. Y además muestra la degradación, el sexo, la violencia que se vive en China. Es un ejemplo de la China actual. Ay, no, por Dios. Eso no es un ejemplo de la China actual. Eso es algo muy puntual y muy limitado. Pero insisto, eso favorece el morbo y hace que se siga publicando y que los jóvenes además lo lean. Entonces ese es el cambio general que podemos ver en ambos lugares a grandes rasgos. Sí, claro. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Sí, por favor. Nosotros en clase hemos visto autores como Gao Xinjiang, Cao Xinqian. Cao Xinqian. Muy bien. Muy bien. Sí. Para ya con las citas. Sí. Quería preguntar si Liquiao tenía la misma influencia occidental que estos autores. No, porque en estos autores casi es más importante la influencia de literatura occidental, como puede ser Kafka u otros, que la propia literatura nacional china. Claro, tú ten en cuenta el ejemplo. Cao Xinqian, por si los demás no lo saben, fue el primer premio Nobel de literatura chino. Por cierto, el gobierno lo censuró y en China nadie se enteró de que había ganado el premio Nobel de literatura.
Incluso muchos chinos que vienen ahora pues no han oído hablar nunca de él. Claro, fue una gran vergüenza y una gran humillación para China. Antes le habían concedido el premio de la paz al Dalai Lama, luego también a Liu Xiaobo, ¿no? Y ahora encima a Gao Xingxian, que era un disidente, un exiliado en Francia. Entonces, claro, evidentemente, además, se cría justamente antes de la matanza de Tiananmen, en una época en que sus padres, además, eran aristocráticos y tenían, digamos, una buena posición social. ¿Qué pasa? El padre era banquero y la madre era actriz. Entonces, él de pequeño había viajado por Occidente con sus padres, se había educado en colegios e institutos que tenían los jesuitas, entonces tenía esa influencia. Claro, después llega la Revolución Cultural, sus padres mueren allí, él también acaba sufriendo la Revolución Cultural y después vuelve a China. Entonces, date cuenta de lo que comentaba antes, que justamente es antes de Tiananmen cuando hay otra época de apertura, de paz, ¿no? De apertura al exterior, a las corrientes occidentales. Entonces, él tenía ya previamente esa base, esa educación. Claro, él estaba haciendo de traductor de francés con una delegación en París. Ante la matanza de Tiananmen decide no volver. Entonces, quiero decir que, claro, en él se ve claramente la influencia de la literatura occidental, eso está muy, muy claro, pero porque además él había estudiado justamente filología francesa. Primero, él quería ser actor, pero claro, como era muy bajito y poco agraciado y estaba siempre enfermo, pues en fin, decidió que mejor no. Luego pintor, y su madre que le dijo, ay no, hijo mío, te vas a morir de hambre. Y acabó siendo escritor, aunque cuando le concedieron el premio Nobel nadie le conocía como escritor, sino como pintor. Sus vecinos, cuando vivía en París, ni siquiera lo sabían. Entonces quiero decir que toda esa literatura occidental, toda, y además ten en cuenta que antes de la matanza de Tiananmen en los años 30, toda la literatura, los movimientos que habían ido llegando a Occidente a través de siglos, llegan de golpe a China. Bueno, otra cosa sería hasta qué punto de verdad están asimilados, eso ya sería otro tema. Entonces quiero decir que en él la literatura occidental, especialmente la francesa, pero también la alemana, vamos, tienen una influencia clarísima. Y además él también tiene algunos libros escritos en francés. Vimos, ¿no?, lo de Checha en la parada de autobús, por ejemplo, Diario de un hombre solo, en fin, también tiene en francés. Entonces, para mí además llega su mayor esplendor en una novela, bueno, esto es muy subjetivo, que es Lin Shan, La montaña del alma. Ahí para mí es una síntesis y un enriquecimiento, porque aúna lo que es la base de la cultura china, claramente, y a la vez cierta influencia occidental. Claro, el gobierno le atacó diciendo que se había vendido a los occidentales, pero para mí es mi novela preferida y pienso que ahí llega a equilibrar, ¿no?, y armonizar ambas culturas de una manera muy lograda. Pero sí, claro, tiene influencia occidental. Tú has comentado Mo Yen. Mo Yen es el último premio Nobel de literatura chino. Mo significa no, Yen palabra, no palabra. ¿Por qué? Es la autocensura del intelectual. Un intelectual que se precie, si vive bajo cualquier régimen de partido único, ¿qué va a hacer? Primero, si quiere seguir allí, tiene que someterse al autoexilio interno, de alguna manera. O si no, irse fuera, es la autocensura. O si no, marcharse fuera. Y, ojo, esta persona, Mo Yen, tiene influencia occidental, pero también hay que tener en cuenta, en general, qué es lo que critica. Porque en todos sus libros, ayer justamente nos quedamos con Sorgo Rojo. Es una novela, ¿no?, que también se ha llevado a cabo, se ha llevado al cine por el director Chan Yimou. Claro, son temas, evidentemente, que son más bien de la China clásica, porque muchas veces dicen, hola, pues fíjate cómo critica esto, y no dicen nada. Ojo, es que es distinto, es que eso es antes. Y luego lo que sí critica mucho de la época comunista, pues es la obsesión por el hijo único, ¿no?, y la obligación a abortar, evidentemente, a la que fueron sometidas muchas mujeres. Lo del hijo único es que prácticamente el hijo varón aparece en todas sus novelas. Vimos una también en clase,
en la que una mujer se casa, contrae matrimonio y no se queda embarazada. Claro, como siempre la culpa es del hombre, de la mujer, por supuesto, no es del hombre. La suegra y la familia ejerce tanta presión que llega un momento en que la mujer pues tiene 7 hijas, hasta que por fin viene el hijo deseado. Entonces, después de tener el hijo varón, ya tiene un estatus y un reconocimiento. Entonces, Moyen no tiene tanta influencia occidental y ha sido una persona muy conflictiva. Cuando recibió el premio Nobel en China hubo 2 posturas. Primero, la de, el gobierno chino se alegró. ¿Por qué? Porque ellos estaban obsesionados. Ellos tienen una editorial que se llama Editorial hacia el Nobel, literalmente. Claro, llevaban ya muchos años diciendo que China era fuerte, tenía millones de escritores excelentes y que tenía que conseguir el premio Nobel. Entonces, vale, fue elogiado. Pero claro, por otra parte hay otros intelectuales chinos que le atacaron. ¿Por qué? Pues porque le dicen que luego él en la realidad no lleva a cabo algunas cosas de las que dice y está, digamos, en convivencia con el Partido Comunista. Continuamente aparece en actos, en fin, exposiciones, hace discursos. Entonces, ha sido también una persona un tanto conflictiva. Pero sí, el que más influencia tiene es Cao Xinxian. Sí. Sí. Sí, por favor. Bueno, la presentación son Li Qiao, ella Hakka. Hakka. Entonces, conocemos en Taiwán, tiene mucha gente de Hakka. La gente de Hakka son trabajadoras, saben mucho cultura y saben mucho hacer comida. Entonces, la profesor Consuelo, ¿es posible organizar un grupo de viaje para visitar Taiwán para nosotros conocer más de Hakka, pues, ¿no? Vale, muy buena idea, yo lo voy a tener en cuenta. Sí, me lo voy a plantear. Muchas gracias, será una buena oportunidad. ¿Alguna intervención más? Venga, animaros. Sí, por favor. Me gustaría hacer una pregunta al traductor de esta gran obra literaria. En este proceso de traducción, ¿qué dificultades se encuentran y cómo las ha solucionado? Bien. Sí. Bueno, en esta obra, pues, al principio, hace un par de años, antes de traducir, y fui a visitar al autor, o sea, 3 veces, o sea, desde España a Taiwán, pues 3 veces, y para organizar la traducción de estas obras. Lo que pasa es que sabemos que en China hay muchas nacionalidades distintas, en total, pues unos 56 o 58 nacionalidades distintas. Esta obra de jacanesas, mi familia proviene de Meizhou, del sur de Cantón. Pues emigramos a Taiwán pues en 1500 años, en la época de dinastía Ming, a finales de Ming y al principio de Qin, con Zheng Chenggong, ¿no? Fuimos ahí. Y claro, y el señor Li Qiao, que ha escrito un montón de libros, muchos libros. Entonces hemos elegido este libro. Este libro se acaba de mencionar la doctora Consuelo, que es el contenido de este libro, no solamente es local, es de un país, de un problema de un país, a la vez es un problema universal, se puede encajar a todo el mundo, ¿no? Y entonces fui a preguntar a Li Qiao, pues este libro, cuando estudiáis, hay muchos habla peculiares de jacanés, Entonces volví a Taiwán 3 veces. Yo soy jacanés, yo sé que está tratando, pero hay algunas cosas, como en Taiwán está ocupado por los japoneses durante 50 años, entonces jacanés y con un poco de japonés.
un poco el japonés, entonces en aquel momento pues lo escrito este libro hay muchos dialectos, eso es la dificultad que tenemos, y aún así yo soy japonés, pues hay más facilidades para traducirlo, pero hay algunas cosas, alguna definición tengo que ir a consultar, eso es la primera dificultad. Y luego este libro, traducimos, tenemos un grupo de profesores para traducir este libro, y al final lo dejamos para juntar estas traducciones y bajo la dirección de la doctora Consuelo, y para ir y traducimos este libro, a lo mejor yo pongo un ejemplo, 2 meses, 3 meses, pero para ir a finalizar esta obra tarda casi medio año, y tuve que viajar 3 veces a Taiwán y para consultar, para hacer la definición más exacta con el autor. Traducción es arte. Yo creo que a los presentes, si les interesa, sería un estudio muy interesante, y justamente tenemos el Instituto de Traductores, se puede seguir a este camino. Eso es la más dificultad que tenemos, lo que es el uso particular del dialecto japonés. Pero sabemos en China ahora todavía Estados Unidos, con tantos territorialmente, con tan grandes, los caracteres chinos sirven como puente para unir tantas nacionalidades distintas, salvo algunas regiones, todas, incluso japonés, deben utilizar caracteres chinos. Eso es lo que tenemos suerte, los chinos, que podemos unir todavía un país grande, aunque alguna cosa que no coincidimos, pero en el futuro supongo que podemos hacerlo, ¿no? Eso es las dificultades. No sé si es la contestación. ¿Quieres añadir algo? Le está... Sí, bueno, sí. Yo quiero decir que tampoco os asustéis, porque, en fin, como él ha comentado, los caracteres chinos pues se entienden perfectamente. O sea, una persona que estudia chino mandarín lo entiende. Claro, es cierto que hay alguna parte del léxico, alguna expresión que es japonesa, pero en fin, eso en español está traducido, y si lo vais a leer en chino lo vais a comprender fácilmente. Incluso alguna expresión, aunque no sepáis exactamente el significado, si lo leéis en chino, de esa expresión en japonés, se puede sobreentender fácilmente por el contexto. Y muy importante lo que él ha comentado, la escritura siempre ha sido un poderoso puente de unión entre los propios chinos, que ya sabéis que escriben igual, y también entre China y otros pueblos del sudeste asiático, ¿no? Como puede ser Japón, Corea, Vietnam. Esto es muy importante, y gran parte de que la continuidad de la cultura china se haya mantenido a lo largo de tantos años ha sido debido a la escritura. Sí, por favor. A mí me gustaría saber qué pasó con toda la ideología de Confucio cuando los nacionalistas se fueron a Taiwán. Pues la ideología de Confucio cuando los nacionalistas fueron a Taiwán. Sí. O sea, dices que, bueno, según he entendido, que yo tampoco sé mucho de China, pero según he entendido, cuando empezó toda la revolución de Mao, parte de los nacionalistas de Taiwán se fueron a Taiwán, porque estaban en contra de la revolución maoísta. Entonces, en esa época no estaba ahí el conflicto. Sí, lo tenemos en aquel momento, pues, en la isla, que a todos los estudiantes tenemos que estudiar la materia de confucianismo. Guardamos mucho, incluso tenemos en la escuela primaria, tenemos que estudiar la doctrina de Confucio y todo esto. Y claro, pues con el tiempo, yo creo que ahora en China también estudian mucho, ¿no? En China, hasta memorizar a todas las frases, palabras que ha dictado Confucio en aquella época. Ahora en Taiwán se mantiene siempre. Y claro, la diferencia de caracteres, ya sabéis, ¿no? Uno de tradicional, otro de
de simplificado que estamos dando las clases aquí. Pero en realidad solamente hay unos 900 caracteres, son distintos entre la tradicional y simplificados. O sea, que sepa yo, la doctora al principio estudia tradicional, pero en un verano ya se ha convertido, se sabe al carácter simplificado sin problemas. Entonces, si a nosotros los chinos, más fácil todavía. Entonces, si hay que decir el cambio, sería el cambio de los caracteres y otro de modo de pensar también. Pero en Taiwán siempre, desde el año 49, siempre se mantiene la doctrina confuciana, ¿no? Confucianista. Sí, una verdad muy importante. O sea, para comprender la cultura china hay que conocer claramente el confucianismo. O sea, el confucianismo repercute en la configuración política y social de China. Y no solamente de China, sino también de Japón, Corea, puesto que durante siglos y siglos China había sido un foco de irradiación y cultura hacia toda Asia. Ahora bien, evidentemente el confucianismo del principio, lo que aparece por ejemplo en Lunyu, en las Analectas, en los libros del Justo Medio, libro de Mencio, libros de Sun, evidentemente es así de ese pensamiento a lo largo del tiempo. Evidentemente va evolucionando y se va adaptando a las nuevas circunstancias. El confucianismo, ¿qué ha pasado con él? Daros cuenta que cuando China es invadida por las potencias occidentales, entre los intelectuales chinos surge un movimiento muy feroz, entre ellos los de la nueva cultura, en donde echan la culpa a Confucio. ¿Por qué? Dicen, claro, es que las potencias occidentales nos han invadido porque aquí el confucianismo ejerce un excesivo control sobre todas las personas. Claro, el confucianismo favorece lo que es esa jerarquía patriarcal. O sea, cada uno, según el punto que ocupe dentro de esa jerarquía patriarcal, va a tener ciertos derechos o ciertos deberes. Si cada uno se comporta como lo que le corresponde, pues claro, las piezas del puzzle cuadran. Reinará la paz y la armonía. El confucianismo ha sido siempre repetir y obediencia a los padres, a los mayores. Entonces ellos decían, claro, esto nos ha hecho mucho daño, porque los occidentales nos han invadido, porque nosotros mucho Confucio y mucha obediencia, pero nos falta la ciencia, la técnica. Con un sistema educativo así, evidentemente, esos niños que luego van a ser los adultos, no tienen una capacidad crítica. Yo esto lo sigo viendo todavía en mis clases, o sea, no generalizo, pero en fin, lo sigo viendo todavía. Entonces falta la capacidad crítica, el afán por innovar, por investigar. Entonces, en ese momento, Confucio fue muy duramente atacado. Incluso llega la revolución cultural, y fijaos, en ese momento se pensaba ya que iban a acabar definitivamente con Confucio. Pero, sorprendentemente, se produce todo lo contrario. Se produce una revalorización de la figura de Confucio y de su pensamiento. Eso sí, ojo, ahora adaptada a los intereses del Partido Comunista. Eran muy astutos. Ten en cuenta que el confucianismo es un sistema político, un sistema de pensamiento creado en China, por los chinos y para los propios chinos. Esa actitud está como dentro de ellos a lo largo de generaciones y generaciones. Lo que pasa que el partido lo que hace es que ahora la obediencia no va a ser a la familia, sino al Partido Comunista, al bien común, que se supone que va a ser esa revolución socialista. Entonces, y luego también, la obediencia a los padres, en este caso al Partido Comunista. Y luego también lo que decía Confucio, que era Xiao Sun Fu, Mu Chou Ni Guo Jia, y la unidad de la patria. Claro, eso le viene muy bien al Partido Comunista para avivar el patriotismo. Entonces, a partir de entonces empieza de nuevo a hacer estatuas, a hacer publicaciones, introduce ese pensamiento de nuevo en la educación. Y tenemos el Instituto Confucio, que es la institución que sirve para propagar la lengua y la cultura chinas por el extranjero. Entonces, evidentemente, el confucianismo permanece. En Taiwán también. En Taiwán quizá más
más tradicional, porque Taiwán es una mezcla muy especial entre cultura tradicional china. O sea, en Taiwán la tradición, las costumbres se mantienen mucho más. No ha pasado una revolución cultural. Para lo bueno y para lo malo, ojo, para lo bueno y para lo malo, insisto. Luego, Taiwán también tiene una gran influencia japonesa. Durante 50 años fue una colonia japonesa. De hecho, por ejemplo, mi suegra, su madre, pues casi hablaba mejor el japonés que el mandarín. Y también influencia occidental, evidentemente, de Estados Unidos. Es una mezcla muy especial. Pero que, evidentemente, todos estos sistemas, el confucianismo, que influye en la configuración política y social, el taoísmo, que va a influir en la literatura y en el arte, evidentemente no son los antiguos. O sea, según pasa el tiempo, claro, por supuesto que evolucionan y se adaptan a estos nuevos tiempos. Entonces, ahora sigue muy vivo todavía. Y eso es fundamental para comprender pues, cómo se organiza todavía la sociedad, la familia, para hacer negocios, las normas de educación, las normas sociales en China, las Quanxi, esas redes de contacto, cómo funcionan. O sea, es esencial el confucianismo. Muy bien, sí. Pues sí, por favor. Sí, a mí me gustaría preguntar, bueno, yo he sacado así como conclusión un poco general de lo que es la literatura, el uso de la literatura que se puede considerar ya sea como una herramienta para el cambio o como un arma para el cambio, ¿no? Dependiendo del momento en que la obra sea publicada, ¿no? Porque en esta obra concretamente no sé si era 1985, creo que fue la primera vez que se publicó en Taiwán, y luego 1997 porque fue censurada, ¿no? Y el propio autor habla, me parece que comentaba que había como un doble cambio, ¿no? Uno que es para verse el cambio personal de la propia protagonista, de cómo se supera y cómo resiste, ¿no? A lo que está pasando, y luego otro, el cambio social de cómo se aplica, o sea, cómo refleja la obra lo que es la sociedad de la época. Y concretamente la pregunta es, en estos 2 meses que se publicó la obra, ¿qué tipo de cambio ejerció, no el personal, sino en la propia sociedad taiwanesa, qué tipo de cambio se experimentó? O si hubo alguna respuesta a lo que es la propia obra, ¿no? Sí. Bueno, la sociedad taiwanesa ha tenido un cambio grande. Vamos a ver, hay veces que a lo mejor las leyes van por delante, pero esa inercia confuciana continúa. Entonces, la época esta en que transcurre la obra, aunque sí, repito, legalmente había habido muchos avances, repito, los pozos confucianos quedan claramente ahí, lo podemos ver. Cómo se estructura la familia, la sociedad. O sea, la mujer, evidentemente, no es nadie por sí misma, solamente es valorada en cuanto como que contrae matrimonio, va a servir a los suegros, ¿no? A los que debe cuidar en todo momento, y sobre todo va a dar el hijo varón. Además sigue ese paternalismo y esa jerarquía, ¿no? Del hombre. Y los abusos, claro que está, que se siguen cometiendo. Incluso fíjate tú a nivel de herencias, la mujer contraía matrimonio y pasaba a formar parte de la familia del marido. La ley había cambiado y aún así muchas mujeres directamente renunciaban a su herencia. Claro, esto hoy en día lo piensas, y Taiwán después ya, en fin, en poco tiempo realmente surgió un movimiento feminista, lo que no ha existido nunca en China continental. O sea, en China continental nunca ha habido un movimiento feminista independiente. Siempre estaba la mujer, pero dentro del marco de la revolución en general, cosa que sí ha existido en Taiwán, evidentemente por influencia de todo el feminismo también que venía de Estados Unidos. Entonces, con el tiempo se ha avanzado mucho. Eso no quiere decir, ojo, que esa inercia confuciana continúe, porque es muy distinto en las grandes ciudades, evidentemente, frente a las zonas rurales. Hoy en día la mujer pues ha accedido a la educación, al trabajo, y en cuanto es libre económicamente ya tiene, digamos, puede rebelarse. Entonces eso ha hecho que el cambio también en la estructura, en la configuración familiar sea enorme, se está todavía en el camino. Hay literatura que llaman de mujer, que mis alumnos justamente lo han estudiado estos días, en donde se ve ese cambio que a veces desde mi punto de vista es auténtico y es adecuado.
otras veces no, porque con frecuencia a veces la mujer vuelve, digamos, a caer en esos viejos comportamientos propios de los varones. Entonces, bueno, hay que tener también mucho cuidado. Pero, hombre, la evolución que ha tenido Taiwán, ten en cuenta ahora, la primera mujer, la primera ministra, la presidenta del país ahora, actualmente, es una mujer. ¿Dónde encontramos eso? Y además, de toda Asia, Taiwán es el único lugar en donde está reconocido por ley el matrimonio homosexual. Son grandes avances, ¿no? Y un reflejo más, pues, de lo que es la sociedad. ¿Que queda todavía por conseguir muchas cosas para que sea una igualdad real? Pues evidentemente. Pero esto ya es un reflejo de algo más que se mueve. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar una última palabra porque hay un vídeo, pero por favor. Bueno, muchas gracias a todos por... Un poquito más alto, si no te importa, no se oye. Y bueno, pues me gusta mucho el idioma. Quería saber cómo has conseguido durante el proceso de estudio poder alcanzar una comprensión del lenguaje tan próxima para poder llegar a no solamente hacer una traducción, sino a poder interpretar todo lo que supone el pensamiento de un autor en este sentido, que me parece súper admirable. Pero quería saber qué recomiendas hacia los jóvenes o hacia las personas que están en el proceso de poder aprender a hacer algo como lo que has hecho tú, pues qué nos recomiendas, y si es que hay en España alguna formación para poder, pues, perfeccionar los métodos de traducción, y nos puedes recomendar dónde crees que es un lugar más adecuado. Muchas gracias. Bueno, mi conocimiento de chino no es profundo, me queda todavía muchísimo, evidentemente, por seguir aprendiendo. Y bueno, yo te cuento mi historia. Pero primero, yo en mi vida nunca me había planteado, evidentemente, estudiar chino, ni sabía que iba a acabar, pues, con un chino, evidentemente. En fin, yo había terminado la selectividad y justamente, pues, empezaba aquí en esta facultad a estudiar la carrera. Bueno, yo iba a hacer matemáticas, ojo, y en el último momento, que a mí me encantaba la literatura, pues yo acabé estudiando filología. La verdad es que en aquellos momentos, en esa época éramos muy ignorantes. Yo me enteré después de que eso se llamaba filología, que quede claro. Entonces, bueno, de haber hecho una selectividad y todo en ciencias, pasé a filología, porque a mí la literatura era, digamos, como mi ventana al mundo exterior, mi vía de escape, pues cuando estaba en el pueblo, en fin, o ante lo que era mi vida, ¿no? Y justamente después de que haber tenido un verano loco y tal, en que yo ya quería sentar la cabeza afuera, ya los chicos, los hombres, yo me venía por las mañanas a clase y me quedaba en la biblioteca, pues, a pasar mis apuntes, tan tranquila, y justamente fue cuando le conocí a él, justamente ahí. O sea, que es que en la vida nunca se puede decir lo que va a suceder, ¿no? Claro, al principio con la carrera pues apenas podía estudiar. Me apunté a la Escuela Oficial de Idiomas, pero he de reconocer, pues eso, que faltaba mucho, porque tenía cosas que hacer, que si trabajo, que si llegaban los exámenes y tal, ¿no? Y luego, después, nada más licenciarnos, nos fuimos primero, bueno, a Taiwán, luego a China. Tenía una cierta base, porque eso es muy importante. Yo siempre aconsejo que antes de marcharse fuera a estudiar chino, que tengáis ya un cierto nivel, evidentemente, pues que el Chuin Fuja, y luego, pues, un nivel comunicativo, o sea, una base. O sea, mis alumnos, después de estudiar conmigo un año, pues saben perfectamente, saben presentarse, saben ir al mercado a comprar, saben preguntar de dónde eres, estudias o trabajas, el número de teléfono, todo eso lo saben perfectamente. Vamos, que si quieren ligar o ir a una discoteca, ya tienen ciertas armas, evidentemente limitadas, evidentemente, ¿no? Pero bueno, esa base, pues ya la tienen ahí. Entonces yo pienso que primero una cierta base es fundamental antes de ir. ¿Por qué? Porque si no vas y si no sabes nada, es como una roca, o sea, te resbala, ¿no? Y si no, pues todo eso enseguida te va entrando. Para mí allí la verdad que fue muy duro,
y sobre todo porque en ese momento apenas había occidentales. Yo tenía en la clase compañeros pues japoneses, coreanos. Entonces a mí me frustraba mucho ver cómo ellos enseguida avanzaban. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen caracteres chinos, y de hecho yo les preguntaba por su nombre o su apellido. Claro, lo pronuncia de otra forma, pero a mí me lo escribían y era un apellido chino. Entonces claro, ellos ya jugaban con esa ventaja. Yo tenía que memorizar, pues ya sabes, el carácter, el orden de los trazos, la pronunciación, el tono, y me costaba trabajo. Pero evidentemente es ir allí, pasar tiempo, intentar hablar, conectar con los nativos. Luego, difícil, sí, las dificultades, pues evidentemente la escritura española es muy simple. O sea, que para un chino que estudia español, la escritura es muy fácil. Te aprendes el abecedario, mesa. Yo, aunque nunca haya oído mesa, lo puedo leer y lo puedo escribir. Lo que no sucede en chino, ¿no? Que para poder buscar escribir por ordenador, buscar en un diccionario, previamente yo tengo que reconocer el carácter. Entonces, en la pantalla del ordenador, por ejemplo, o en tu móvil, cuando escribes en chino, pues mejor das pa y te aparecen ahí, yo que sé, 100. Tú, si no sabes previamente qué carácter es, tú no puedes seleccionarlo. Entonces, claro, en cuanto al chino, la escritura, evidentemente es difícil. Ahora bien, yo lo que en ese momento no recibí, que posteriormente yo me di cuenta, es que conviene siempre hacer asociaciones en la combinación de los caracteres, de ciertas raíces con partes fonéticas. Porque, por ejemplo, yo cuando estudiaba allí, a mí eso no me lo dijeron. O sea, yo eso lo descubrí más tarde y por mí misma, y me parece que es una herramienta, hombre, que aún así tienes que aprenderlo, pero que ayuda muchísimo. En cuanto a la gramática china, pues es mucho más sencilla que la española. En chino no hay morfemas de género, de número, de tiempo, de modo, en fin, no hay preposiciones. Es muy fácil. En español, bueno, tampoco tienen los pronombres átonos, mete, ser, era, los, las. En fin, en español, quiero que me acompañes, quiero, no presente de subjuntivo, quería que me acompañaras. Todo eso en chino es muy fácil. Yo querer, tú acompañar, yo ir cine. Entonces la gramática es mucho más fácil, pero evidentemente una vez que tienes eso es estar en contacto con la gente, escuchar y aprender. Respecto al libro de texto, yo no he encontrado todavía un libro de texto que sea ideal. De hecho, nosotros tenemos uno que utilizamos ya hace años, pero en fin, que siempre acudimos a otro material complementario, ¿no?, para aplicar a las diferentes destrezas. De traducción, sí. En traducción aquí, en el Instituto de Lenguas Modernas y Traductores, pues tenemos el máster de traducción chino-español. Lleva ya 6 o 7 años y yo soy precisamente la coordinadora y también soy profesora ahí. Entonces, en este máster hay una parte común, evidentemente, que es sobre traducción, y luego pues tenéis traducción literaria, traducción económica, traducción jurídica, con fines sanitarios, etcétera. Entonces, esto es un máster título propio que se imparte aquí en esta facultad. Luego te piden de chino un HSK 5 por lo menos, o 6, mejor un 6. Pero ese sería lo ideal. Bueno, ¿pasamos al vídeo o prefieres más preguntas? A mí me divierte la pregunta, lo que queréis. Lo digo porque hay que ir cerrando. Entonces, sí, pues pasamos al vídeo. ¿Hay alguna pregunta más? O si no, vamos a pasar al vídeo porque ya veo que se están marchando muchos estudiantes porque acaba la hora de clase. Pues vamos a ver el vídeo sobre cultura Hakka y con esto acabamos. ¿Ha pasado el tiempo? Muy bien, pues con esto creo que podemos dar por finalizada la presentación y simplemente pues quiero felicitar a los traductores por ofrecernos en español y, como ha quedado claro, por primera vez en una lengua europea la posibilidad de acceder a esta obra de la literatura china y específicamente de la literatura taiwanesa. Dar las gracias también a la editora por su labor y agradecerles a todos su asistencia. Muchas gracias a todos. Ahora si queréis. Sí.